Hola, soy Pablo Antón Marín Estrada y nos próximos minutos vamos a falar con Arantxa Margolles, historiadora y arqueóloga y una de los grandes divulgadores de la historia de Asturias. Hoy vamos a falar de dos figuras muy poco conocidas de esa historia, dos mujeres que fueron momentos claves de nuestra historia, protagonistas de los que sabemos poco, y Arantxa va a ayudarnos a saber un poco más. Hola Arantxa, encantados de tenerte en Ayuri. Hola Pablo, para mí es un gusto poder estar en este podcast que ya los que me precedieron fueron bien interesantes. Bueno, yo creo que sin duda la tu aportación también va a serlo, porque además y es, yo creo que una muy buena y con bastante buena experiencia como divulgadora de la historia, aparte de la tu actividad plural, frenética, diversa y siempre yo creo que al día, ¿no? Y prestábamos sobre todo contar contigo porque a lo largo, cuando siempre miramos a la historia, repasamos adelante, atrás en la historia, pues probablemente por cómo llega la sociedad y cómo fuimos educados hasta cierto punto, eso vemos que nos falta en esa historia muchas veces la mitad de la humanidad o la perspectiva que se aporta o que se prescinde de eso, ¿no? De no contar con esa con las mujeres a lo largo de la historia, con esas figuras que, bueno, recordamos siempre a través de figuras de reyes, de emperadores, de cardenales, de héroes de batallas y las mujeres que tuvieron, incluso las que fueron reines o fueron líderes del su tiempo, aparecen casi a veces en las notas de pie de página o en el rincón, en el gabinete de las curiosidades y de las rareces, ¿no? Y prestarnos contar esa perspectiva de género a nuestra historia a través de dos figuras que conoces bastante bien y que pueden ser emblemáticas, separadas por unos cuantos siglos, de el papel clave que jugaron muchas de esas mujeres en la nuestra historia, ¿no? Podemos, si quieres, empezar hablando un poco de esa necesidad también de mirar con esa perspectiva del 100% y no el 50% de la humanidad, la historia. Claro, y es que es increíble, ¿no, Pablo? Que teamos falando en pleno 2024 de que hay que contar también la historia del otro 50% que nunca no se contó, como bien dices, o bien estaban silenciadas esas mujeres, o bien no se narraron les sos historias. Un de los casos que vamos a contar hoy, bueno, pues tuvo a piques de ser absolutamente silenciada, porque además, bueno, pues tenía una figura, un referente al yau tan largo, con una sombra tan larga como ya era su propio hermano Gaspar Melchor de Xovellanos. Pero ya que inclusive cuando las historias sí que quieren narraes, cuando estas mujeres no quieren silenciadas, siempre se ve una dicotomía a la hora de narrarles, a la hora de contarles sus historias. Nunca hieren personajes neutros, siempre hieren o santes o muy males. Y ese segundo caso que vamos también a comentar hoy, es un caso bien interesante, porque no solamente porque sea bastante desconocido, sino también porque les pocas referencias, las pocas pinceladines que tenemos de la su vida, falen de una mujer muy mala, falen de una mujer cruel, falen de una mujer que con los redaños dun paisano, bueno, pues fizo lo que facían los paisanos del so tiempo, pero consideróse que por ello era una muller muy mala, y ya lo veremos ver, porque pa' enriba pues tampoco hay muchos visos de que eso sea cierto. Pues podemos empezar por ella, que es ciertamente un personaje vencellado a Sisión, que los sisioneses que siempre presumimos tanto de tirar para nuestra casa y de ser tan grandonos y que prácticamente desconocemos, como fue Isabel de Noreña, Isabel condesa de Noreña y de Sisión. ¿Quién fue Isabel la condesa de Sisión? Pues no sabemos a ciencia cierta quién fue. Evidentemente, si leemos todo lo que se escribió de ella, pues tenémoslo bien claro. Y era una fía bastarda del rey de Portugal, de Fernando I, que va a casar en 1300
vamos poner 1373, agora te cuento por qué. Vamos falar de varias feches del casamiento con outro bastardo real, neste caso col bastardo del rei Enrique de Trastámara, el primero de la súa casa, que a la súa vez era tamén el mesmo un bastardo de Alfonso XI, conde de Trastámara, y calgama el poder, calgama el trono, después de asesinar al su hermano Pedro en 1369. 2 años después de este asesinato, 2 años después de que Enrique de Trastámara suba al trono de Castilla, van a entamar o van a seguir dándose esos rifirrafes que enfrentaban les corones de Castilla y de Portugal, y en un momento determinado, en 1371, hay que tomar una solución, hay que pacificar el conflicto, y para eso no hay mejor forma que, pues, casando, generando matrimonios. Non sei si isto é unha buena forma de pacificar ou de todavía meter máis guerra, pero por lo menos na Edad Media se considerábase que era unha forma de pacificar. Por lo tanto, van a apañarse dellos matrimonios, por exemplo, el de Sancho, hermano del rei, con Beatriz, que era hermanastra del rei de Portugal, de Fernando I, y Alfonso, el bastardo real, va a casarse con Isabel de Viseu, que a la súa vegada era filla bastarda del rei de Portugal. Neste momento estamos falando de que Alfonso, que era un personaxe que probablemente, non lo sabemos tampouco a ciencia cierta, fora asturiano, naciera en Asturias, pero non tenemos tampouco ningún documento que lo demuestre a ciencia cierta. Él tiene 18 años neste momento, e Isabel estamos falando de que tiene 5 añinos. Esto quiere decir que evidentemente ese matrimonio non podía celebrarse neste momento. Isabel tenía 5 años, esto non era raro el prometer a una niña de esta edad, y cuanta más, Isabel ya fuera prometía con menos edad por fío del conde de Barcelos, que muere, y por tanto no se puede llevar a cabo ese matrimonio, ¿no? Por lo tanto, lo primero que llegan son los desposorios, el desposamiento en Santarém en 1373, es decir, como un previo al matrimonio, y solamente van a poder casarse en 1377, cuando ya algama los 12 años de edad, y por tanto considerarse, según la legislación vigente, que ella ya puede casarse y, lo más importante de todo, consumar el matrimonio, es decir, tener relaciones sexuales con este paisano. La boda va a facerse en Burgos, y parece ser que él non está conforme, Alfonso non está conforme con ese matrimonio, y aquí podemos ponernos románticos y decir que era porque non estaba enamorado de lo que además era pues una niña de nada más 12 años, pero tenemos que ser un poco más prácticos. Na Edad Media eso del amor non se llevaba demasiado, solamente en los romances y cosas así, pero na vida, y sobre todo na vida de un bastardo real, estamos falando más bien de que él consideraba de que ese matrimonio non iba a la zaga col poder que él quería tener. Va a resistirse a ese matrimonio, va a fuxir a Francia, va a fuxir inclusive a combatir a la guerra en Navarra para non casar con Isabel. Y sabemos que en 1379, una vegada ya muerto Enrique I de Trastámara, que parece ser que era el único enllaz que sostenía Alfonso con Isabel, Alfonso reclama la nulidad. Dice que ese matrimonio nunca non foi consumado, que nunca non hubo relaciones de ningún tipo. Él decían que inclusive non quería ni cenar con la su muller, y algama la nulidad matrimonial. Dende entós, hasta que ocurre lo que ocurre en Xixón, non tenemos ninguna noticia más de Isabel, que va a pasar de ser una niña a ser pues la tirana más tirana de Xixón. ¿Cómo se come esto? Bueno, pues cómese con una constante en el mundo medieval, que es la ausencia de fuentes, y cómese también con unos historiadores que nos vendieron la historia que nos querían vender. Cierto, y con todo ese enguedello digno de una serie de les plataformas de les engarradillas. Y el Juego de Tronos total, Trastámara, ¿no? Sí. Y el Juego de Tronos y de todo, ¿no? Eso, vamos, sobre eso sí que, la historiadora, como un historiador, digamos, es villa entre todo ese enguedello para sacar de algo en claro de lo que pudo suceder, o los poderes que se enfrentaban ahí en esa engarradilla de los Trastámara.
Y es bien difícil porque sobremanera na Edad Media, pues esa ausencia de fuentes, non é solamente la ausencia de fuentes, la ausencia de documentos que pueda justificarnos, bueno, que podamos comparar pues estimación, X momento, entonces nun cuenta con que casar a esta fecha. Eso podemos facelo a partir del siglo XVII, después del Concilio de Trento, cuando tamén desenvolcase todo sería unha sola de documentación parroquial, por exemplo, pero non podemos facelo en antes. E non é solamente esa ausencia de fuentes, esa ausencia de documentos, lo que nos encontramos na Edad Media, sino que tamén encontrámonos con unes cróniques que suelen venderse como históricas, que solemos comprar como históricas, pero que realmente yeren máis bien crónicas políticas, é dicir, yeren crónicas con unha intencionalidade. Normalmente yeren crónicas que viven orientadas a dar legitimidad a un rei que non lo yera tanto e que por tanto quería xustificar con orígenes míticos, mitolóxicos, lo que quería llegar a ser. Tenemos ciencias auxiliares, evidentemente, también na Edad Media, como puede ser la arqueología, que puede arroxar pues bastante luz, pero al final la clave, yo creo que y sobremanera cuando falamos de una historia tan silenciada como la de las mujeres, la clave siempre es tener que falar en sin afirmaciones, en sin afirmaciones taxativas, siempre es colquicias. Podemos narrar la historia, podemos desendolcar nuestras teorías, pero siempre tenemos que ser conscientes de que esto pudo ser o no pudo ser. Por ejemplo, en el caso de Isabel, cuando Alfonso pide la nulidad con la su mujer en 1379, sabemos que esa nulidad se concede y que además en 1382, en el momento en el que después de otra encarradiella, otra más con Portugal, firmas en la paz de Elvas, él va a intentar contraer matrimonio con la filla del rey, con Beatriz, que finalmente pues casa col que es rey de Castilla, ¿no? Ese é el status quo neste momento en 1382 e, sin embargo, estamos comprando la versión de la historia que fala de que en 1395, 13 años después, Isabel vuelve a aparecer, milagrosamente, non sabemos como, non? Para prender fuego a la ciudad de Xixón. Pudo ser, quizás, pudo non ser, pues tamén quizás. Esa yo creo que é la clave. Porque también en el caso de los dos, tanto Alfonso Enríquez como de Isabel, también eran perdedores en este caso, o sea que se supone que también ellos tocaba esa parte oscura del relato, ¿no? Claro, esa parte oscura del relato que fíjate como oye, neste tiempo que pues por exemplo, non? Ese Pedro, por medio del asesinato del cual algama el poder Enrique de Trastámara, el su hermanastro, puede ser nombrado nes diferentes crónicas como el justiciero o el cruel, con lo cual estamos falando de una historia muy dicotómica, non? E é verdad que foron perdedores e además, yo creo que esto, Pablo, vas permitirme, pero esto ya por ser de Xixón, porque ya que los de Xixón estamos tan acostumbrados a perder con esto de ser del Sporting. La Edad Media no existía el Sporting, pero existía el condado de Noreña y de Xixón, que también tenían todos de perder. Levantáronse, que sepamos, por lo menos 3 vegaes, ese afán de poder de Alfonso Enríquez por intentar pues ser un noble de los que tenían poder. Tenemos que tener en cuenta que en los tiempos de Enrique de Trastámara, él para que los nobles saberasen a él y por tanto pues hiciesen un poquitín de graninos de arena, que solos no facían nada, pero xuntos sí que facían una sablera, esa sablera que construía los cimientos del poder real, va a diferenciar 2 tipos de nobleza. Una nobleza con títulos, pero sin poder político, y una nobleza con poder político, con cargos, que son los que él quiere beneficiar. La su familia, y esto incluye a Alfonso Enríquez, y es parte de esa nobleza con títulos. Él algama en 1379, un poquitín en antes, algama el ese condado de Noreña y de Xixón, que en unidad poder político sí que da muchos prebendes económicos, y en 1379, bueno, pues consigue con mucho esfuerzo ser llevador de las rentes de la alfolía vilesín, lo cual quiere decir que tenía el monopolio de sal en Asturias. Una Asturias que además tampoco tenía muchos problemas con la corona de Castilla, porque debido a la su orografía difícil, pues tampoco solían venir aquí mucho a decirnos lo que teníamos que hacer, ¿no? Pero sin embargo ese afán de poder de Alfonso va a hacerlo levantarse por lo menos 3 vegaes, una
vuelve atrás bien rápido. Cuando muere Juan I de Trastámara y sube al poder el sufio Enrique III, que ya todavía un niño, lo que hoy llamaríamos un adolescente, él va a levantarse otra vegada, va a hacer levantar la ciudad de Xixón 2 vegaes más. Na última de ellas, en 1394, y cuando vuelve a surdir esa figura de Isabel en un momento, y esto es muy importante para la narración histórica, porque claro, tenemos muchas vegaes también que relacionarlo con otras historias que nos contaron. Hay paralelos históricos muchas vegaes que formen la base del mito, que forman la base de la leyenda. La figura de Isabel agarra importancia en el momento en el que, aparentemente, Alfonso Enríquez colopa a Francia, vese en apuros, porque él está levantándose en Xixón y aparecen les tropes de Castilla, les tropes de Enrique III, con 400 paisanos, con 2.000 escuderos, versus 100 más 500 que tiene él, ¿no? Él lo único que tiene a favor es la orografía del terreno, que coincide que es invierno y, por tanto, pues la climatología de Asturias no es muy beneficiosa para los que vienen de fuera, pero necesita refuerzos y va a pedirlos a los ejércitos extranjeros, ¿no? Él está en Francia y en ese momento en el que supuestamente Isabel va a quedar al frente de la resistencia va a perder al frente de les tropes reales. Y aquí, Pablo, bien, lo que más se conoce de Isabel, ese momento que es tan cinematográfico, que es, si no fuera porque lo que está quemando es Xixón, yo diría que ya está guapo, de esa mujer que agarra el caballo y dice, bueno, vale, yo rendíme, unas horas en antes estaba rindiéndose, ¿no? Dice, bueno, voy, si me dejáis marchar para ver a mi marido y tal, pues yo agarro y me voy, déjenla marchar, pero entonces ella marcha con el caballo y detrás un rastro de una fumareda, les llames quemando todo Xixón y arrasando todo Xixón, tal cual conocíase en 1395, para nunca en jamás volver. Esa allí la leyenda. Se supone la muralla. Esa muralla, todo, absolutamente todo, todo lo que se conocía, todos los monumentos, todos los edificios, todo Xixón tal cual se conocía en 1395, la historia contónos por lo menos en las últimas décadas, que fue destruida por Isabel. Esta versión de la leyenda, y aquí vamos a cambiar historia por historiografía, porque también es importante decir qué nos quisieron vender, qué nos contaron y en qué momento nos lo estaban contando, ¿no? Y con qué intereses, y con qué sociedad también detrás de esos historiadores. Ese mito de la Isabel que quema Xixón, de la mala fembra, ¿no? De la mujer de funesta memoria que arrasa con Xixón, parte de una expublicación muy concreta que es la historia de la villa de Xixón de Estanislao Rendueles de 1867. En este momento este autor, sí, verdad, fala de una mala fembra, de una mujer de funesta memoria, de que los xixoneses vieron, yo literalmente, ¿no?, a la altiva e iracunda dama abrirse paso hacia el embarcadero por medio de les llames y de los escombros. Vamos, esto y además es una historia muy decimonónica, muy del su tiempo. Sí. Faltan las ruines de Becker por ahí y tenemoslo todo, ¿no? Pero ya que si nos vamos, Pablo, al siglo XVII, a las crónicas del padre Carballo, de esas antigüedades y cosas memorables de Asturias, Pablo Carballo, el padre Carballo, estamos hablando que junto con Tirso de Avilés tiene una imaginación. Sí. Mucho. Y además era de Tineo, que por ahí también bueno. Tiene muy fértiles y cultivos, ¿no? Sí. Tiene una imaginación tremenda, pero sin embargo en el siglo XVII, en el momento que redacta estas líneas, en 1695, lo único que nos dice la condesa, sí, echa ahí la culpa de la destrucción de Xixón y diznos que la condesa, que ya era mujer varonil, no queda muy claro si dizlo como insulto o dizlo como diciendo de, bueno, vaya redaños que tenía esta, ¿no? Dice la condesa que ya era mujer varonil, destruye la ciudad, queda todo destruido, queda todo arrasado por el suelo. No está falando de incendio el padre Carballo, pero sí que está falando, bueno, pues de esa mujer que no es tan mala, ya en esta versión del siglo XVII, pero bueno, que es atrevida, que es arrogante y que defiende bien lo del sumario. Pero ¿qué pasa, Pablo, cuando nos vamos siempre con todas las limitaciones que podemos encontrar en una crónica
de la Edad Media, como decíamos en antes. ¿Qué pasa cuando nos vamos a la crónica más averada a los momentos del suceso? Si estamos hablando que hay un suceso que ocurre en 1395, tenemos una crónica de un paisano que además estuvo combatiendo en Xixón neste momento, que lle Pero Niño. Tenemos ese victorial, tenemos esa crónica de Pero Niño que redáctase aproximadamente hacia 1436 y na que se diz literalmente que Dios se la villa al rei. Está falando de Enrique III de Trastámara, el enemigo mortal de Alfonso Enríquez. Dios se la villa al rei, e él hubo piedad de los que ende eran, e tomó el rey la villa e mandóla derribar. ¿Y dónde está esa mujer tan mala derribando ahora? Si está diciéndonos este paisano que fue el rey, que fue la otra parte además. Sí, sí. Bueno, pues estamos hablando de una reconstrucción a lo largo de los siglos de la historia y de una narración que básase pues, precisamente en eso, en esa mujer poderosa, en esa mujer potente, que non tiene que servir como ejemplo en el momento en el que Estanislao Rendueles pues crea ese mito de la mala fembra. Cierto, y que pasa también, digamos, a la historia y con el riño local de que también ese condesao de Noreña lleva luego al su apellido y a Portugal a digamos, fundar, entre comines, esa dinastía de los Noroña, ¿no? Que evoluciona de ahí, que eso sí, a partir de ella comienza otra historia, que ya es historia de Portugal, ¿no? Sí, eso también es una parte bien avegosa de explicar de la vida de Isabel. Y es verdad que las crónicas que nunca no fueron muy abundantes, en el caso de Alfonso Enríquez, esto reconozco el historiador que por excelencia, ¿no? de esta figura de Alfonso Enríquez y también de la su mujer, de Isabel, que encontró y canalizó esa nulidad matrimonial que lle Juan Uría. Él mismo reconoce que no hay semblances de estos personajes más que en casos muy, muy concretos. Pero ya que a partir de 1395, cuando ellos marchen, ¿no? Ella acaba morriendo, que sepamos, en Francia, y es verdad, y dejando una buena simiente, que no encaja demasiado con este tema de que el marido no la quisiera tocar, ¿no? Estaríamos hablando quizás de dos mujeres diferentes, estaríamos hablando de que hay alguna mentira en este transcurso de la historia. Bueno, pues quizás, como decía la canción, ¿no? Y es verdad, yo lo que dices, esa simiente que deja Isabel con Alfonso y otra historia, pero y una historia que nos enllaza con el mundo también, pero que nos enllaza tristemente en base a lleendes y a cosas que probablemente nunca llegamos a saber si fueron del todo verdad o no, pero bueno, son guapos de contar. Cierto, y vamos, más reciente en el tiempo y también envuelta, no sé si en la oscuridad de las lleendes, pero sí también en cierta, un poco en la sombra de, si bien Isabel estaba, digamos, con esas grandes figuras de la casa de Trastámara en ese tiempo, la otra protagonista, Xosefa de Xovellanos, tenía ahí la gran sombra, o el gran sol, desyumador del su hermano Gaspar Melchor, el ilustrado, y ahí está la su figura, a que tú también incluso diste vida, encarnaste en el su papel también, Xosefa de Xovellanos, a la que conocemos como escritora en asturiano, la primera escritora de la que se conoce ahora en asturiano. ¿Quién fue Xosefa, a la que tú también conoces, casi como si fuera de la tu familia? Casi. Dicen que nunca se vio en el mismo lugar a Xosefa de Xovellanos y a mí xuntes, como Superman y Clark Kent. Sí, y interesante esto que dices de que hoy conocemos a Xosefa no solamente como la hermana de Gaspar Melchor, sino efectivamente como la primera escritora de la que se tenga constancia, nunca fuera, pero que sí que tengamos documentada, que escribiera en asturiano. Porque este hallazgo fue casual y fue también un hallazgo del siglo XIX de Cabeda y Nava cuando es publica esa primera antología de escritores asturianos en la cual decide meter a Xosefa Xovellanos. Estamos hablando de la década de los 30 del siglo XIX, nun fecho que lle pues bastante insólito, que se reconoza non solamente la obra de una muller, sino la obra pues de una muller que permaneciera y que decidiera estar nos últimos años de la súa vida apartada dun mundo en el que ella siempre tomó un papel activo.
y es verdad que Josefa de Xovellanos tuvo siempre a la sombra de Gaspar Melchor, porque si te ves al lado de Gaspar Melchor, ¿cómo no debes tener sombra, ¿no? Abundante. Sabemos que ella era la hermana favorita, además, o una de las hermanas favoritas con las que Gaspar tenía una mayor y más intensa relación, la hermana menor de él. Y eso, que en otro caso igual, pues acabare desendolcando en la invisibilización de Josefa, pues sí que procuró, por medio de esas cartas que se van a estudiar en el siglo XIX, que se encuentren, que se conocen de Gaspar con la hermana, sí que va a permitir trazar un perfil biográfico mucho más amplio que el de cualquier mujer del su tiempo, ¿no? Precisamente por toda esa documentación que deja el su hermano. Por ejemplo, de Josefa sabemos de los primeras décadas de vida que tuvo un matrimonio feliz, un matrimonio que la familia no acababa de ver bien, porque parece ser que ya era un poco desigual. Fíjate, estamos hablando del siglo XVIII y todavía pesaba un poquitín todo ese invento de Fernando de Trastámara, ¿no? De los que tenían poder y los que tenían títulos, ¿no? Domingo González de Argandón, que y el so home, y un matrimonio, según nos cuenta Xovellanos por medio de esas cartas, y un matrimonio por amor, que la familia no acaba de ver, que ya tiene dificultades para poder contraer matrimonio con ese paisano que parece que ya era pues un poquitín inferior en rango social que ella, pero que va a conseguir ser procurador general de les Cortes en Asturias y con el cual va a marchar a Madrid. Suele contarse que ella queda vilva bien moza, con nada más 28 años, después de ese matrimonio feliz, y que además que la vida de ella es bien difícil porque tuvo con Domingo 3 filles, Vicenta, María Isabel y Xertrudis, que van a morir también siendo muy neñes. Una de ellas además está embarazada en el momento, embarazada, tiene pocos meses la nena en el momento en que Domingo muere. Lo que no se suele contar tanto de Josefa, de esa primera etapa de la su vida, y que al rodio de ella, la vida que tuvo en Madrid, fue una de las mentes más preclares y que promovió también les tertulias, unas tertulias en las que se daban cita todo tipo de ilustrados, en esa ilustración que estaba floreciendo, que estaba ya entamando a dar los primeros pasos, y que por medio de esas reuniones que ella hacía na su casa, bueno, pues va a conseguir de ellas cosas. La más famosa de todas ellas, en 1767, ella va a conseguir que el conde de Campomanes, que parece ser que está en esos círculos, ¿no?, literarios, políticos, de opinión en general de Josefa, cambie el su voto, que hay un poco, quizá de prevaricación, pero estamos hablando para bien de ella, entonces vamos a mencionarlo, cambie el su voto, bueno, convenciólo, y política también, para hacer al su hermano, a Xovellanos, alcalde de cuadra de la audiencia de Sevilla, ¿no? Esto tenemos lo reflejado en una carta en la que Xovellanos, y da las gracias a ella, porque dice, bueno, fue sobre todo por ti, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII. Vamos a fijarnos cómo estábamos las mujeres un siglo o 2 siglos después, pero claro, ya que estamos hablando de una familia para la que la ilustración, para que la formación de las mujeres tenía que ser igual que la de los hombres. Estamos hablando de un ambiente privilegiado, estamos hablando de un ambiente con perres, evidentemente, en el que las mujeres también podían tener formación, pero también de una mente privilegiada, como fue la de Josefa. Sin embargo, esto y una cosa que hay que reivindicar de ella, porque no se suele conocer, pero sin embargo, Pablo, tampoco estamos hablando de una cosa tan rara, ¿no? Esos tertulias, esos círculos literarios, esos círculos de opinión que tenían mujeres, Josefa non era una rara avis. En ese tiempo, por ejemplo, pues teníamos a Gracia Olavide en el mismo momento, que era prima de Pablo de Olavide, que también tiene otro círculo literario. Y decir que las mujeres, y no, porque esto es una cosa que suele darse muchas veces na historia cuando reivindicamos mujeres potentes. Si recuerdes, por ejemplo, lo que decía el padre Carballo, ¿no?, de Isabel, que valorábala por ser una mujer varonil, pues, es decir, por ser una mujer que hacía lo que hacía un paisano. Non, estas mulleres non estaban facendo lo que facían os paisanos. Estas mulleres estaban dentro de lo que la sociedad esperaba de ellas como mulleres, estaban generando también opinión, estaban siendo parte actora y activa de la sociedad por medio pues esas tertulias de casa. Estamos a un pasín del siglo XIX que va a valorar que las mujeres tengan que ser ángeles del hogar, es decir, que tengan que ser el ángel de la su casa, pero no salir a la calle porque eso vese mal. Bueno, pues mujeres como Josefa Xovellanos, mujeres ilustradas como Josefa, como Gracia Olavide, dijeron, vale,
yo non salgo de casa, pero en casa también voy a hacer política, también voy a generar opinión. Y eran contemporáneos de eso, las figuras que casi cerca, muy cerca de aquí, en París o en Francia, sí, pues revolucionaban el mundo, ¿no? Y mujeres que hacían incluso la declaración de los derechos de la mujer, ¿no? Por referirnos a ella figuras, o sea que tampoco hay una rareza ni porque fuera hermana de Xovellanos, que siempre también parece de explicar un poco, decir, claro, como ya era hermana de Xovellanos, claro, pues ya tenía, digamos, como la vida ganada, ¿no? claro. Y una mujer, por lo que defines además con esos rasgos, esa recomendación que acaba ofreciendo a tu hermano, por ejemplo, ¿no? Pero también que fue siempre, o sea, aparte de la mentalidad intelectual y el cultivo literario, que era también una mujer, digamos, influyente o con capacidad para influir en esos círculos y con capacidad de política o de convicción y de influencia y de fechos. Después contaremos de ello también el sollabor que fai después en Xixón, ya en el retiro como monja, también consigue cosas a través de eso, ¿no? Eso define, aunque tengamos pocos datos sobre ella, pero sí tenemos esos cuantos que pueden construir ese perfil, ¿no? Claro, de ella, por ejemplo, sabemos que ella llega a intentar, pasa que esto no ni sale tan bien, ¿no?, como lo del conde de Campomanes, que llega a intentar estar en gestiones con mesmo Manuel Godoy cuando su hermano tiene problemas, ¿no?, con la justicia. Lo que pasa es que no hizo al mal, pero no hizo al bien, pero evidentemente ella tenía una actitud activa, una actitud de política diplomática, quizás si se quiere también, y que a nadie, o por lo menos a Xovellanos, cuando lle escribe esas cartas, non ni extraña, ¿no?, que tenga esa actividad. Esto quiere decirse non solamente que Xovellanos, que Gaspar, pues fuera un paisano adelantado a su tiempo, que evidentemente yéralo en muchas cosas, pero está diciéndonos también este tipo de fechos, que non era tan raro para su época que una mujer tuviera los redaños y tuviera pues también ese papel na sombra. Lo que pasa aquí pues que ese papel pues efectivamente tuvo na sombra. Sabemos de ella, por ejemplo, cuando vuelve pa Xixón, después de enbilbar de Domingo González Argandona, que non foi ni mucho menos una muller que quedara quieta, ¿no? Y tampoco estamos hablando de que si ella, evidentemente, ella tuvo lo más fácil por ser una mujer noble, por ser una mujer con perres, pero recordemos que Xosefa de Xovellanos también tuvo hermanes que no tuvieron un papel tan activo como ella. Y es decir, que ella también tenía pues un ímpetu, una vocación, una pasión, ¿no? Aquí en Xixón pues va a hacer muchas obras de caridad, va a generar pues la primera escuela para niñas probes, sobre todo del ámbito rural, porque las desigualdades a ella preocupaban y mucho. Y aquí entra ya la faceta literaria que comentabas, que ya la recordada güey, gracias a esa antología que milagrosamente salvó los versos de Xosefa de Xovellanos. No es solamente para mí, yo siempre reivindico, ¿no?, que Xosefa non é solamente unha poeta, sino que también é una cronista del seu tiempo, una cronista y una política también, que nos os poemes non fala de amor precisamente, nos os poemes está falando de desigualdad y además é mucho más fuerte, ¿no?, ese verso, esa crítica social que la que puede hacer cualquier paisano del seu tiempo. Fíjate, estamos falando de que una mujer que en 1793 va a ingresar, agora si te parece, falamos o teorizamos porque pudo ingresar como monxa, ¿no?, en el convento de los Agustines Recoletas de Cimavilla, a 4 pasos de la súa casa natal, ¿no? Sin embargo, nosos poemes, aunque ella acabe como monxa, critica las desigualdades sociales y también critica pues, el oscurantismo muchas veces de la Iglesia. Por ejemplo, cuando dice, ¿no?, nesi viaxe tío Pacho el Sordo, dice, por fuxir de la doctrina que el mío cura predicaba, de dir el domingo vieu, tentóme la mala trampa, y malapenes llegue fasta l'arcu capiegaba, con aquelles monxes prietes que en xamás salen de casa, cuando tanta de la xente perinda arriba nublaba, que parecíanles abelles cuando quieren ferla en xampra. Y es decir, lle una muller que lle un poco punky del seu tiempo, Sí.
Pues yo creo que con estos dos retratos, además prodigiosos, que nos fixiste, combinando más rigor con amenidad y con pasión, que era algo que también yo creo muy necesario a la hora de transmitir, ¿no? Y bueno, uno de los dos, yo creo que de los dos muchísimos valores, pues damos muchas gracias por estar en Nayuri y ayudamos un poco más sobre estas dos figuras que de nuestra historia que Itán y Asina les contó Arantxa Margolles. Muchísimas gracias. Y que además, Pablo, Sí. enllazáis también por un mismo destino, Sí, que lle cierto. topar con historiadores decimonónicos, porque lo que nos quedaba únicamente por contar de Xosefa Xovellanos Sí. y que ella, sabrás también la polémica, ¿no? Sí. Del ayuntamiento de cambiar ese nombre de la sí, calle sí. La Argandona por Xosefa Xovellanos, y que La Argandona, el primer documento en el que se menciona a Xosefa Xovellanos como por La Argandona, y fecho na década de los 70 del siglo XIX, es decir, en el mismo momento en que a Isabel, de repente, de golpe y porrazo, conviértenla en una mujer mala. Qué tiempo tan malo para las mujeres, ¿eh? Cierto. Y el tiempo casi que se escribió La Regenta, ¿no? Que también Pues sí, trata pues de sí. un asunto asemejado. Pues ahí está la historia, siempre contándonos historias a pie de letra o a pie de plana. Muchas gracias, Pablo. Nayuri, un espacio a Fallaizu pa falar posao.